porque Dios quería hacer esto en mi vida. Déjeme decirle, Dios sigue hablando en nuestras vidas y muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere decir, lo que el Señor está hablando a su iglesia, lo que el Señor está hablando a tu familia, lo que el Señor me está hablando a ti en lo personal. Pero Dios sigue hablando. Dios no se mantiene callado. Y la respuesta del Señor es: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dios le está diciendo, la ley dice esto, está bien lo que dice la ley, pero la palabra de Dios, hoy la palabra del Señor, la voz de Dios dice: no llames impuro lo que Dios ha limpiado. No vivas en el pasado de la ley, no vivas en el pasado de las tradiciones, vive de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor ha perdonado tus pecados, el Señor te ha puesto en un lugar especial, el Señor te sacó del lodo cenagoso y te puso en la roca firme y eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios sigue hablando, hermanos, y hasta el día de hoy el Señor nos sigue hablando. Y muchas veces para muchos es muy difícil salir de sus tradiciones, es muy difícil salir de lo que les enseñaron sus padres o sus abuelos, etcétera, etcétera. Déjeme decirle, eso que le enseñaron, si va en contra de la voluntad del Señor, no está bien. Y Dios te habla, y Dios nos está hablando, y Dios sigue hablando para que tú y yo podamos ser salvos y un día podamos estar delante de la presencia del Señor. Pedro visita la casa de Cornelio. Pedro llega a la casa de Cornelio y antes de predicar dice las siguientes palabras en Hechos capítulo 10 versos 28 y 29. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Imagino llegar a la casa de Cornelio. El hecho de que Cornelio ya tenía sirvientes indica que Cornelio era un hombre de una buena posición económica y había mucha gente en su casa. Imagino a Pedro en el momento que va entrando a la casa de Cornelio y empieza a mirar a la gente. Creo que empezó a ver la necesidad en las vidas de las personas. Y entonces se acordó de la visión que había tenido un día antes. No llames impuro lo que Dios ya ha limpiado. Y aquella gente que estaba ahí no era impura ni era inmunda. Aquella gente tenía el deseo de conocer a Dios. Aquella gente tenía el deseo de escuchar la palabra de Dios. Aquella gente tenía el deseo de servir a Dios con todo su corazón. Cornelio era un hombre que trataba de obedecer la voz de Dios. Cornelio hacía sus oraciones cada vez que se requería. Daba ayuda a los pobres, daba limón a los pobres. Y Dios miró su corazón. Dios miró. Y finalmente Pedro entiende la visión. Dios lo había preparado para algo maravilloso que iba a ocurrir ese día. Por primera vez, sí, por primera vez, el Espíritu Santo se iba a derramar sobre los gentiles. Déjeme decirle, el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, todos los que estaban ahí congregados eran judíos. No había gentiles, porque los que habían ido a Jerusalén, habían ido a celebrar la Pascua, eran judíos. Pero aquí en casa de Cornelio, en Cesarea, tenemos a este hombre, porque ahí se iba a derramar el Espíritu Santo por primera vez.
Allí por primera vez los gentiles iban a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. No era cualquier cosa lo que iba a pasar, pero Dios tenía todo bien planeado para que la salvación llegara a los gentiles, y de esa manera algún día la salvación llegara hasta América y llegara hasta cada uno de nosotros. Déjeme decirle, Pedro fue el primero en predicarle a los gentiles, no fue Saulo. Es cierto que Saulo fue llamado y después transformado su nombre en Pablo, y él fue el apóstol de los gentiles, es cierto, pero el primero que le habló a los gentiles fue el apóstol Pedro. Y déjeme decirle que el mensaje empezó a correr, hasta que un día llega a América y de alguna manera llega a nosotros, y ahora usted y yo somos salvos por el poder de Jesucristo y por la predicación del Evangelio. Y hubiéramos pensado, lea en la noche, lea el capítulo 11 también. Le voy a dar la tarea que lea el capítulo 10 y el capítulo 11. A ver cuántos lo leen. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo se derrama de una manera hermosa. Y Pedro dice, ¿quién impide que estos sean bautizados? ¿Y sabe por qué Pedro hizo esa pregunta? ¿Sabe usted por qué Pedro hizo esa pregunta? Porque había 6 hermanos judíos que habían acompañado a Pedro. Judíos, hermanos judíos, ¿cómo decirse? Habían acompañado a Pedro. Entonces ellos pudiera ser que ellos pudieran impedir el que los gentiles fueran bautizados. Pedro está pidiendo la aprobación de estos 6 hermanos. No lo dice claramente, pero después él lo dice. Estos 6 hermanos que están aquí ahora, dice, me acompañaron. Pedro está pidiendo, porque no le iba a pedir la aprobación a los gentiles, no le iba a pedir la aprobación a Cornelio, a ellos no. Pedro hace esa pregunta porque había 6 hermanos judíos que lo habían acompañado a él. ¿Quién? Dice, ¿quién puede impedir que estos sean bautizados si han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos? Dice la Escritura que no hubo nada que impidiera, y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y pudiéramos decir, la historia termina felizmente, ¿sí? El Evangelio se predica a los gentiles, el Espíritu Santo se derrama en los gentiles, el bautismo en el nombre de Jesucristo es impartido a los gentiles, y se establece, vamos a decir, una iglesia, y en Cesarea, ¿verdad?, en casa de Cornelio, se empiezan a hacer cultos para honra y gloria de Dios. Esto debería traer gozo. Eso debería traer alegría. Eso debería traer mucho gozo. Pero ¿qué sucede cuando Pedro llega a Jerusalén? Dice que la Escritura que cuando se enteraron que Pedro había llegado a Jerusalén, empezaron a hablar, empezaron a ver. El capítulo 11, el versos 1 al 18, nos relata la explicación de Pedro a los apóstoles y los creyentes de Jerusalén. El verso 2 y 3 nos dice que los creyentes lo criticaron y le dijeron, entraste en casa de un gentil y comiste en casa de un gentil. Como lo mencioné anteriormente, estas dos cosas estaban prohibidas para los judíos. Dice, entonces Pedro los reúne y les explica la visión que tuvo, la experiencia del Espíritu Santo, y también que había 6 hermanos que habían ido con él a Cesarea, que eran testigos de cómo el Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles. Y no solamente eso, sino que les recuerda las palabras del Señor Jesús, que les dijo que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, y cómo Dios se lo había dado a los gentiles. Y entonces hace una pregunta: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién era Pedro? Era el líder de los 12. Aleluya. Era el hombre más intrépido. Era el hombre que la gente sacaba a los enfermos a la calle, dice la Escritura, para que
tan solo la sombra de Pedro cubriera a un enfermo, aquel enfermo era sanado. Amén, gloria a Cristo. Pedro había resucitado a Tabita. Dice la escritura, no lo lea, dice que oró, se hincó de rodillas, oró y luego le habló. Pedro había sido elegido por Dios para ser el líder de la iglesia del siglo I. Así es que sí era alguien. Sí era alguien. Si tenía autoridad. Pedro es el que llama al concilio para que y nombra a los siete diáconos para que repartan la comida de las vidas, etcétera, etcétera. Pedro era alguien. Pero él dice, ¿quién soy yo para estorbar? O sea, a pesar de la autoridad que tenía, a pesar del respaldo de Dios, porque no solamente era autoridad dentro de la iglesia, sino era la autoridad que había venido de parte del Espíritu Santo. Este hombre entiende que hay algo más allá. Este hombre entiende que hay algo más poderoso. Este hombre entiende que no somos nadie para estorbar el mensaje de salvación, que no somos nadie para estorbar la obra de Dios y que tenemos que tener cuidado en nuestras acciones. Que hay que cambiar nuestra forma de pensar, sí, en muchas ocasiones hay que cambiar ciertas cosas, no los principios básicos, no los principios de doctrina, pero hay cosas que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque eso puede detener, puede obstruir que el mensaje de la palabra de Dios se siga predicando. Pero déjeme decirle, aquel hombre entendió, Dios le había hablado, Dios le había dado un mensaje, Dios le había enseñado, y lo más importante es que él entendió el mensaje que Dios le había dado. Aleluya. Amén, amén. Es muy difícil cambiar nuestra forma de pensar. Es muy difícil cambiar de ciertas tradiciones. Es muy difícil cambiar algo que se nos ha enseñado desde que somos chiquitos. Ya sea si en el hogar usted lo formaron de cierta manera, y cuando se casó a su esposa la formaron de otra manera. Usted quiere cambiar a la esposa y la esposa no quiere cambiar a usted. ¿Sí o no? No me conteste. Porque fueron formados de diferente manera. Entonces, él quiere que la esposa sea como él y la esposa quiere que el esposo sea como ella. ¿Sí? Se nos ha enseñado algo, ¿no? Si usted nació en iglesia, algunos pocos de los que estamos aquí nacimos en la iglesia, pero se nos ha enseñado desde chiquitos ciertas cosas, y entonces es difícil en ocasiones acercarnos, porque lo traemos no solo en el corazón ni en la mente, yo creo que hasta lo traemos en los huesos. Ciertas cosas que se nos han enseñado, que en realidad no son cosas que estén en la palabra de Dios, sino que son tradiciones rabínicas. Ninguna iglesia es perfecta. No hay iglesia perfecta. Solo Dios es perfecto. Amén, gloria a Cristo. Y es difícil cambiar. Pero el apóstol Pedro tuvo la capacidad de entender el mensaje de Dios. Tuvo la capacidad de entender de que él no era nadie para estorbar el propósito de Dios. Y si el Espíritu Santo se estaba derramando sobre aquellos gentiles, sobre aquella gente, ¿quién era él para estorbar a Dios? La pregunta clave para nosotros hoy en día es: ¿hay algo que estemos haciendo que pudiera estorbar a Dios o la obra de Dios? Y me refiero no solo al aspecto religioso, no me refiero solamente al aspecto de aquí como iglesia, sino más bien
Me refiero al aspecto personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pasamos por situaciones diferentes. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes problemas, diferentes situaciones críticas, diferentes enfermedades, diferentes cosas que nos causan estrés. Pero debemos de tener cuidado de no estar estorbando a Dios con nuestras acciones y darnos cuenta de ellos. Tenemos que buscar a Dios. Para darnos cuenta de ello tenemos que buscar a Dios. Tenemos que depender totalmente de Dios. Nuestra vida no vale nada apartados de Dios. Y yo creo que debemos de entender la visión de Dios. Hay muchas iglesias que tienen, esta es la visión de la iglesia. Esta es la visión de la iglesia. Hay muchos negocios que tienen la visión del negocio. Nuestra visión es producir esto, lograr la satisfacción del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la visión del negocio. La visión de las iglesias hay muchas. Pero déjenme decirle una cosa. Hay una visión que está por encima de todas. Y es la visión de Cristo. Amén. Y la visión de Cristo, yo estaba pensando, digo, ¿cómo la podemos resumir? Hay un texto muy conocido que se encuentra en San Juan 3:16. Y dije, yo creo que aquí podemos resumir la visión de Dios. Y San Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amén. Esa es la visión de Dios. Que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos amó o nos ama de una manera súper especial. Dios nos ama de una manera tremenda. Dios nos ama de una manera grandísima, a tal grado que se dio a sí mismo. Dejó su trono de gloria y se humanó para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Aleluya. Esa es la visión de Dios. Y tenemos que tener cuidado que nuestras acciones no estén bloqueando o estorbando la visión de Dios. ¿Cómo soy en mi vida personal? ¿Cómo soy en mi trabajo? ¿Cómo soy en mi familia? ¿Cómo soy en la iglesia donde me congrego? ¿Cómo soy cuando me relaciono con mis parientes? ¿Cómo soy cuando me relaciono con los amigos? ¿Cómo soy? ¿Estoy estorbando a Dios? ¿O le estoy dando la honra y la gloria al Señor? ¿O estoy haciendo la voluntad del Señor? Ya para concluir, recordemos que estamos escribiendo nuestra historia. Sí, la historia de la iglesia la estamos escribiendo. Y estamos escribiendo el papel de cada uno de nosotros. Nuestra historia no se terminará hasta que el Señor venga por su iglesia o nos lleve con él antes. Pero mientras esto sucede, tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Solamente tengamos cuidado de no estorbar a Dios. Aleluya. Creo que estamos viviendo un tiempo histórico. Creo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero están pasando muchas cosas en el mundo. Yo no sé cuántos han escuchado del volcán de La Palma en España. Tiene 42 días lanzando fuego continuamente. Generalmente los volcanes no duran tanto tiempo,
Los científicos ya no saben qué decir. Sigue arrojando lava todos los días. Todos los días. El otro día miraba un video. Se me hace que la lava tenía 20 metros de alto. Imagínense. Viene a una temperatura de más de 1000 grados. 1000 grados centígrados. Las casas que no han sido tumbadas o derribadas están llenas de ceniza en los techos, en los patios. La gente no haya que hacer. Anoche, si no me equivoco, o ayer, otro volcán en Italia empezó a echar fuego. La palabra de Dios habla de todas estas cosas. Eventos sobrenaturales que están sucediendo. Y no solamente eso. Hay una guerra espiritual tremenda que se está peleando. Y si usted no está peleando esa guerra espiritual, yo le invito a que se una a pelear. Porque la iglesia tiene que pelear. No vamos a pelear físicamente, pero vamos a pelear por el poder de Dios.